permite conocerlo a Él. Salmo capítulo 130. Salmo 130. Clamor de un pecador. Cántico de ascenso gradual. Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. En el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Quiero preguntar para comenzar, ¿dónde está puesta la esperanza de nuestras almas? ¿Dónde está puesta la esperanza de tu alma? ¿Qué es aquello en lo que tu alma ha colocado las expectativas en tu vida? Esperanza es un sinónimo de expectativa, ¿no? Aquello que esperamos. Ahora, tal vez tus expectativas o tu esperanza sea dar seguridad material a tu familia o criar hijos de una buena manera. Tal vez tu expectativa es vivir de una manera que agrade a Dios. Tal vez tu esperanza es vivir de una manera que sientas que eres feliz con la vida que llevas. Ahora, hay muchas cosas en donde nuestra alma pone sus esperanzas. Ahora, decimos que en sí mismo no es malo tener ciertas esperanzas o expectativas en nuestras vidas. Sin embargo, debemos preguntarnos si Dios es la esperanza, la gran esperanza de donde fluye el resto de nuestras expectativas. Si es Dios donde nuestra alma encuentra seguridad cuando alguna de las expectativas no se lleva a cabo. Como dije, no es malo tener expectativas, no es malo tener ciertas esperanzas. El problema es que alguna de esas expectativas sea tan importante que cuando cambia o no se cumple, pueda tener el poder incluso de destruir nuestras vidas. Ahora, otra pregunta es, ¿esperas tú en el Señor? Bueno, usted podría preguntarme, bueno, y pastor, ¿y qué es esperar en el Señor? ¿Qué es tener las esperanzas puestas en Dios? ¿Es posible tal vez tener una esperanza falsa puesta al mismo tiempo en Dios? ¿Cómo nuestra búsqueda de Dios, cómo nuestra relación con Dios muestra que nosotros realmente tenemos esperanza en Él? Ahora, algunas de esas cosas vamos a responderlas en este salmo. Y todo el salmo es una descripción entonces, al preguntarse o al hablar de la esperanza de la vida de los hombres, todo el salmo describe cómo debería ser nuestra búsqueda de Dios. Ahora, en un sentido, esto es una oración, pero también el título que se pone al inicio, que es un título inspirado por el Señor también, nos muestra que es también un cántico de ascenso gradual. Es decir, que es una oración que se entrega al pueblo para que sea cantada. Podría ser para nosotros como un espejo en el cual nosotros veamos reflejados o miremos cómo luce nuestra búsqueda del Señor, cómo luce nuestra oración. Y por lo tanto podría ser un espejo que podría revelar cómo es el estado de nuestra alma. Ahora, este salmo está concluyendo una miniserie que hemos dado y que hemos llamado Cánticos de Aflicción y Esperanza. Y es una serie donde ha estado mezclada, donde ha habido una mezcla de algunos asuntos que son fundamentales para la vida cristiana. Entender realmente qué es el pecado,
entender qué es la santidad de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra convicción acerca del perdón de Dios? ¿Cuál es la convicción o qué es lo que entendemos cuando hablamos de ser redimidos por Dios? ¿Cuál es el valor o cuál es la importancia de ser perdonado o de ser redimido por el Señor? Y finalmente, ¿cuál es la esperanza que todos nosotros debemos tener? Es decir, que al final de esta miniserie de sermones recordamos dónde debe estar nuestro corazón, dónde debe estar la esperanza de nuestra vida. Hermanos, mi deseo al predicar este salmo es recordar que debemos clamar a Dios y poner en Él y en su misericordia y en sus palabras toda nuestra esperanza. Nuevamente, hermanos, debemos clamar a Dios y poner en Él, en su misericordia y en sus palabras toda nuestra esperanza. Ahora, todo el salmo es un reflejo del clamor más profundo que procede de un corazón que entiende, en primer lugar, que no hay razón alguna para que podamos permanecer delante de Dios. No hay razón alguna para que podamos estar delante de Dios. No hay razón. Ninguno de nosotros por sí mismo puede estar delante de un Dios que es santo. He titulado mi sermón, Clamor de los que no podíamos estar ante Dios. Clamor de los que no podíamos estar ante Dios. Y el salmista aborda tres cosas en este salmo y es lo que quiero hablar hoy. Es decir, tres aspectos sobre el clamor profundo a Dios. Tres aspectos sobre la búsqueda del Señor. Y esos aspectos vienen a ser también un medidor para nuestra propia alma. En primer lugar, clamamos a un Dios santo. Versos 1 al 4. Versos 5 al 6, clamamos al Dios de esperanza. Y versos 7 al 8, clamamos al Dios que redimirá a su pueblo. Versos 1 al 4, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Mis hermanos, el salmista comienza mostrando que rogamos y suplicamos tan solo para ser escuchados por Dios. Ahora, lo primero que notamos entonces es que la manera como el salmista se acerca a Dios no es una manera que asume que Dios debe escucharlo. De hecho, él asume que tiene que rogar primero para que Dios lo escuche. Él no da por sentado que Dios lo escuchará. Él se dirige como alguien que espera, que anhela, que desea ser escuchado por Dios. Y esto es interesante porque generalmente los hombres nos acercamos a Dios con un corazón egoísta, que generalmente piensa más de sí mismo de lo que debería pensar. Entonces, como nuestro corazón es egoísta y piensa de nosotros más de lo que debe pensar, nosotros asumimos que Dios nos debe atender, pero no solo que nos debe atender, sino que Dios debe responder a todas las demandas o todas las peticiones que presentemos delante de Él. Y esto es lamentable porque incluso hay organizaciones religiosas, que es difícil llamar iglesias, que basan su identidad eclesial en el hecho de que Dios está obligado no solo a escucharte, sino a hacer lo que tú quieras que Él haga. Pero el salmista no viene a Dios de esa manera. Cuando caemos entonces en ese tipo de oración que asume que Dios nos escucha y que debe respondernos como queremos, podemos venir a ser irreverentes en la manera como buscamos al Señor, irreverentes en la manera como oramos. Nos dirigimos al Señor como si nos estuviéramos dirigiendo al vecino o a nuestro primo o a algún amigo. Pero no es lo que vemos en el salmista. Vemos a un hombre que comienza su oración clamando al Señor por ser escuchado. ¿Cómo ora usted? ¿Ha comenzado su oración? ¿Comenzó su oración esta mañana? ¿Se oró diciéndole, Señor, lo primero que quiero pedirte es que me escuches? Lo primero que quiero rogarte es que tú atiendas el clamor de mi alma.
Ahora, todo el salmo está bañado por la aflicción del salmista. Él está afligido porque él ha entendido quién es Dios, pero también él está afligido porque sabe quién es Él. Y sabe que su corazón es un corazón inicuo, es decir, es un corazón perverso, es un corazón malvado, es un corazón que no merece venir delante del Señor. Sobre esto Spurgeon decía lo siguiente: los lugares profundos engendran una devoción profunda. Las profundidades de la sinceridad son agitadas por las profundidades de la tribulación. Los diamantes brillan más en la oscuridad. El que ora desde lo profundo no se hundirá en esa profundidad. El que clama desde lo profundo pronto clamará en las alturas. Cierro mi cita. Hermanos, siempre deberíamos clamar desde un lugar de profunda necesidad de Dios. Siempre deberíamos dirigirnos al Señor como aquellos que reconocen la pobreza de su espíritu. Jesús lo afirmó en el Sermón del Monte: bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Es venir a Él como alguien incluso que sabe que ni siquiera merece ser escuchado por Él, pero que aún así, en medio de su pobreza espiritual, en medio que sabe que no tiene nada que ofrecerle a un Dios que lo tiene todo y que es santo, viene a Él. Ahora, la razón por la que el salmista viene de esa manera, que también nos ayuda a entender un poco lo que puede estar pasando en la vida de este hombre, se nos da en los versos 3 y 4. Dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? La Nueva Traducción Viviente lo pone de la siguiente manera: dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Ahora, hay varias cosas que se muestran en la manera como el salmista se dirige a Dios en relación con su propio pecado. Lo primero es que el salmista sabe que Dios conoce sus iniquidades. Hermanos, Dios conoce todas las cosas. Y cuando hablamos de esto, a veces pensamos solamente en que Dios conoce el funcionamiento del universo y que Dios es la fuente de toda ciencia. Es verdad. Pero el conocimiento de Dios también implica que Él conoce lo profundo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos acá sentados. Él conoce quiénes somos, conoce los pensamientos más profundos y también conoce los pensamientos más oscuros. Así que el salmista también, en relación a su pecado, sabe que su pecado es grave. Por eso lo llama iniquidad. Hay varias maneras como la Biblia llama al pecado: iniquidad, transgresión, perversión, pecado, ¿no? Todos ellos hablan de algo que no está bien. Todos ellos hablan o de que estamos fallando en el propósito de nuestra vida, o de que estamos haciendo algo que está moralmente malo, es decir, que algo que es perverso, o habla de que estamos haciendo algo que es injusto. El pecado es perverso. Y lo que hace entonces es poner un abismo de separación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Él es santo. Santo y perfecto en todo su ser. No comete pecado. No hay pecado en Dios. Así que si usted viene como un hombre que reconoce que es pecador y que sabe que Dios es santo, viene delante de Él como un hombre en un sentido desesperado. De hecho, el salmista dice: si tú llevaras registro, ¿quién podría sobrevivir? ¿Quién podría mantenerse en pie? Y esto es algo que va de acuerdo al resto del mensaje de la Biblia. Pablo habla de que todos están bajo pecado en Romanos capítulo 3. Habla de que todos los hombres han pecado y por lo tanto están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse a un Dios santo. Toda la Biblia nos muestra acerca de esto. Abraham, Génesis capítulo 18, cuando Dios viene delante de Abraham y comienzan a tener esta conversación acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, al ver venir al Señor, Abraham lo que hace es postrarse en tierra, y esta expresión es una expresión común del Antiguo Testamento. No es simplemente una reverencia,
Algunas veces lo que hacían los antiguos cuando entendían que estaban delante de la presencia de Dios era literalmente acostarse con la cara, con el rostro pegado al suelo. Porque sentían al entender la santidad de Dios que no eran dignos ni siquiera de ponerse en pie delante del Señor. Isaías capítulo 6. Cuando se le da al profeta esta visión de la gloria de Dios y habla de los serafines cantando santo, santo, santo. Y este hombre cae en desesperación y dice, yo no merezco estar acá, voy a morir porque soy un hombre de labios inmundos. Pero recordemos también al apóstol Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 8, y quiero ir ahí rápidamente. Después de que el Señor hace un milagro y los llama a ellos como primeros discípulos y hacen esta que es conocida como la pesca milagrosa, donde estos pescados comienzan a venir y ellos no habían pescado nada. Cuando ellos entienden, cuando Pedro entiende, verso 7 dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos cuando viene esta gran cantidad de pescados. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pedro, toda la noche, un experto en pesca, no había pescado nada. Llega el Señor Jesús y le dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Tal vez Pedro hubiera pensado, bueno, Señor, tú sabes mucho de la ley, pero yo soy pescador. A pesar de eso, Pedro obedece. Y lo que se encuentra al pasar este milagro es que él está delante de alguien al cual la creación misma le obedece. Y la reacción de Pedro es, gracias Señor, porque yo había declarado esta mañana que la barca se iba a llenar de peces. No, la reacción de Pedro, que se nos muestra en el verso 8, es la siguiente. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Toda la Biblia nos habla de cómo los hombres que entienden que son pecadores deberían acercarse a Dios. El fariseo y el publicano, lo leímos ahora, el pastor Daniel lo leyó al inicio. ¿Cómo era el corazón de este hombre acercándose a Dios? Lucas capítulo 18, verso 9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban ¿en quién? En sí mismos, como justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Aún no soy como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, recuerden, el judaísmo pedía ayunar 1 vez al año. Y este hombre ayunaba 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Y allí el recaudador de impuestos a su lado escuchando. ¿Cómo podría sentirse este hombre ahí? Pero el recaudador de impuestos, puesto de pie a cierta distancia, dice, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Hay 2 maneras de venir delante del Señor. Una forma es la de este salmista, es la de Pedro, es la de Abraham, es la de Isaías, es la de este publicano, es la de la mujer que bañó con lágrimas los pies de Jesús. Y otra manera es el de aquel que viene: bueno, Señor, ¿qué me vas a dar? Dame gracias porque acá estoy. ¿Cómo te acercas tú al Señor? ¿En qué actitud viene tu corazón a buscar al Señor? No solo hoy. ¿En qué actitud va tu corazón cuando oras al Señor durante la semana? Hermanos, no es posible para nosotros permanecer o acercarnos a Dios. Sin embargo, el corazón del Evangelio, el corazón de nuestro mensaje es que Dios es quien viene a nosotros. Todas las religiones que existen intentan alcanzar a Dios por sus propios medios. Piensen la que sea: hinduismo, islam, catolicismo romano. Todas hacen un esfuerzo por alcanzar a Dios.
y entonces hacen cosas, creen que son buenos. Pero el Evangelio dice, tú no puedes alcanzar a Dios. Es más, es el Señor quien alcanza a los hombres, quien envía a su Hijo para que seamos reconciliados con Él. Ahora es Dios, el Dios Santo, que se acerca a los pecadores, quien quita lo que impide que nosotros nos acerquemos a Él. Dios mismo viene y extiende su misericordia para que los hombres pecadores ahora podamos decir, podemos venir a Dios. Los que no podían permanecer delante de Dios, ahora podemos estar delante de Él. Es más, se nos invitan Hebreos a venir delante del trono de la gracia con confianza. Es necesario que nuestro pecado sea perdonado, nuestra iniquidad sea perdonada para que podamos estar con Él. Si usted está acá, si usted no conoce a Dios, si usted ha creído que Dios le debe algo o que usted es demasiado bueno para venir a la iglesia, yo quiero decirle que realmente usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. Pero también quiero darle la buena noticia que en el Señor hay perdón, hay redención de los pecados. ¿Para qué? Para que sea temido. Ahora Dios extiende ese perdón, que no fue un perdón barato, fue un perdón que costó todo. La segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, descendiendo de los cielos, despojándose del lugar celestial para venir a caminar en la misma tierra que caminamos nosotros y poder dar su vida para que los pecadores como nosotros ahora podamos acercarnos a Él. Hermano, nadie puede por sus propias obras acercarse a Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta que deberíamos tener aquellos que hemos sido perdonados? ¿Cómo deberíamos responder? El salmista lo dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. El temor a Dios debe ser la respuesta de aquel que ha sido perdonado por Él. ¿Qué implica este temor? El temor del hombre lo que hace es, si le tengo miedo a mi papá, no lo busco. No le hablo, no le digo ciertas cosas. Pero el temor del que nos habla la Biblia, el temor al Señor, lo que habla es de una reverencia amorosa, de un entendimiento de que Dios puede destruir todo en un solo minuto y no le debe nada a nadie, y aún así sostiene su creación, le da oportunidades para los pecadores para que vengamos a Él y nos recibe como sus hijos, para que seas reverenciado. A esto nos debe llevar ser perdonados por Dios, a reverenciarlo, a conocerlo, a amarlo. El perdón de Dios debe generar que tengamos temor al Señor. Nuevamente Spurgeon decía, este perdón, esta sonrisa de Dios ata el alma a Dios con un hermoso temor. El temor de perder la mirada de amor de Dios, el temor de perderse una obra de bondad, el temor de ser alejado del cielo, de su presencia, por una comente insidiosa de mundanalidad. El temor de adormilarse, el temor del error, el temor de no complacerle. Hermanos, ¿qué sucede en su vida cuando usted empieza a apartarse de Dios? Hoy me levanté tarde, estaba muy cansado. Hoy no me voy a congregar. Llega el domingo siguiente, es que tal amigo me va a invitar, preciso ir en Sopoya, ya no hay iglesia. Pero es que es tan chévere. Voy a ver. 2 fines de semana. Y parece que su alma no está dormida, porque parece que para usted no importa empezar a alejarse de esa manera de la congregación. Tenga temor de eso. Miedo. El temor del Señor nos dice, yo tengo que buscarlo. Yo tengo que perseguir las cosas de Dios. Yo tengo que buscar agradarlo porque Él me alcanzó a mí para que yo sea su posesión. Hermanos, debemos venir al Señor con esa actitud, con la actitud de un corazón que clama, como aquellos que reconocen que hay un abismo entre Dios y nosotros, pero que venimos también como aquellos que recibieron perdón y que ahora saben que la santidad de Dios y su misericordia llevan a extender no solo perdón en Cristo, sino también ofrecen esta unión con Él. Esto sin duda cambia el corazón de un profundo sentido de condenación a un entendimiento de la esperanza que hay en el Señor. Hermanos, tenemos esperanza en Dios.
El pecado nos acusa, nos agobia. Si usted no es creyente, no puede venir nada más del pecado, sino más pecado, más condenación, más sentimiento de angustia. Sin embargo, en Él hay perdón. Son los peros maravillosos de Dios. ¿Quién podría estar delante de ti? Pero en ti hay perdón. Hermanos, debemos clamar a Dios y poner en Él y en su misericordia y sus palabras toda nuestra esperanza. Pero también, en segundo lugar, acerca de este clamor, clamamos a un Dios de esperanza, un Dios en el cual podemos confiar. Verso 5. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas de la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Ahora, hermanos, si la mayor necesidad de los hombres es relacionarse con Dios, y quiero darle una noticia, la mayor necesidad de los hombres es relacionarse con Dios. Si esa es nuestra mayor necesidad, y si Dios mismo extiende perdón para que podamos relacionarnos con Él, ¿dónde sino en Dios mismo tendríamos que depositar nuestra esperanza? Algunas personas creen, nosotros no vamos a La Guajira una vez al año, nosotros vamos 6 veces al año, pero solo una vez al año visitamos las comunidades trayendo consuelo, trayendo ánimo y también ayudamos para que algunas facilidades puedan ser traídas a la comunidad. Nos esforzamos por buscar cómo tener agua potable, cómo poder ayudarlos en algunos asuntos de su diario vivir, no porque creemos que es su mayor necesidad, sino porque es una manifestación de que Dios, alcanzando a su iglesia y a su pueblo, manifiesta amor y cariño entre las iglesias. Así que la mayor necesidad de los hombres no es lo que podamos tener o de lo que podamos disfrutar. La mayor necesidad es disfrutar de Dios mismo. Fuimos creados para no depositar toda nuestra esperanza en nosotros mismos. Y esto es bueno decirlo porque a veces confiamos tanto en nosotros. Descansamos tanto en nuestras capacidades, ¿no? Y si usted ha sido dotado de una manera especial por el Señor y usted es inteligente y usted ha podido estudiar y después ir a la universidad y si usted ha podido trabajar en ciertas áreas, hay más confianza todavía en usted mismo. Dice, es que en cualquier momento me llaman para darme el doctorado ad honorem, Señor, porque soy tan brillante, mi trayectoria es tan impresionante. Pero si ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos, tarde o temprano seremos defraudados. ¿Qué significa entonces tener nuestra esperanza en Dios? Primero, tener esperanza o confianza es reconocer su palabra como fuente de esperanza. Su palabra como la que informa nuestra mente quién es Dios y la que permite que nuestro corazón abrace las verdades de Dios y entonces esperamos en Él. Pero esperar en Dios también es reconocer que Dios mismo es mi esperanza. No lo que pueda darnos, sino Dios mismo, estar unido a Él es nuestra mayor esperanza. ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está tu esperanza? Ahora, ¿cómo se muestra esto? Parece muy etéreo, ¿no? Y parece muy espiritual y lo es, pero ¿cómo se ve en nuestra vida diaria? ¿Cómo manifestamos que mi esperanza es Dios? Primero, en cómo es mi relación con las palabras de Dios. ¿Cómo es mi relación con lo que Él ha dicho? Segundo, ¿cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi lucha con el pecado? ¿Qué tan seriamente estoy luchando con el pecado? ¿En nuestra relación con otros que poseen la misma esperanza? ¿No? Relación con otros que poseen la misma esperanza. Algunos dicen, no, pero pastor, yo quiero ser luz en las tinieblas, entonces todos mis amigos son incrédulos. Bueno, no está mal en un sentido estar cercana a gente que no conoce a Dios, siempre y cuando realmente tú seas luz. Pero si soy más encaminado a atesorar las amistades del mundo y desprecio los hermanos de la iglesia, tengo un problema. Si comienzo a decir, pero es que cuando voy a almorzar con ellos, eso solo hablan de la Biblia y hablan de que están leyendo un libro y el otro y que ya se van a llamar para orar en la mañana. ¿Qué tipo de amistades entonces queremos atesorar?
Ahora, manifestamos que Dios es nuestra esperanza, también incluso, como decía el pastor Dani esta mañana, cuando somos generosos. La generosidad es una manifestación de que yo no confío en mis recursos, sino en aquel que me los da. Por eso el cristiano puede tener la mano abierta para dar y no cerrada para retener. Nosotros confiamos en el Señor. Verso 5. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, en su palabra yo tengo mi esperanza, descansar en el Señor. Entender que nuestros recursos se acaban, son limitados, pero que necesitamos entonces esperar en Él, esperar en el propio Dios y descansar en lo que Él puede hacer. Ahora el verso 6 nos describe un maravilloso paralelo, un maravilloso lenguaje poético en el cual Él quiere explicarle al pueblo cuál es la manera como nosotros esperamos en el Señor. Dice, mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, y hace un énfasis, más que los centinelas a la mañana. Ahora, tal vez esto para nosotros sea algo que no entendamos tanto. Tal vez cuando hablamos de los centinelas que esperan la mañana no entendemos mucho. Ahora, estos centinelas de los que habla el salmista, eran estos hombres que generalmente estaban ubicados en la parte alta de las murallas de las ciudades o cerca al tabernáculo, por ejemplo. Ellos estaban ahí en esas atalayas, estaban ahí puestos al sol y al agua durante toda la noche, mirando al horizonte para ver si en la noche venía algún enemigo del pueblo a hacer daño. En medio del frío, en medio de la lluvia, en medio del frío del desierto, tenían que estar despiertos, porque de su labor dependía la seguridad nocturna de todo el pueblo. Ahora, ¿qué era lo que más anhelaba aquel centinela? Que llegara la mañana, que llegara el sol, para que al final pudiera ver, logramos una noche más con vida. Logré una noche más sobreviviendo a esta difícil labor. ¿Has estado en una situación similar? Y hablemos del término terrenal. ¿Has estado en una situación donde anhelas que algo pase, que tu corazón no está tranquilo hasta que pase? Bueno, nuestros hermanos ayer atravesaron por esa circunstancia, antier, ¿no? Y algunos que hemos ido a La Guajira hemos experimentado lo que es dormir en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos experimentado? Porque nuestras fuerzas y nuestros recursos se acabaron. Independientemente de que la camioneta en la que vaya tenga 4x4 o lo que sea, o que tenga amortiguadores más poderosos o esté más elevada, hay un momento donde simplemente no podemos hacer nada. Y allí en medio de la noche, agotados y cansados, vemos que la oscuridad no es nuestra amiga para andar en el camino. Y simplemente decimos, tenemos que parar. ¿Queremos llegar a casa? Claro. Y ahí es donde entonces entendemos las palabras del salmista, porque anhelamos la mañana. Anhelamos que salga el sol y que podamos entonces ver otra vez el camino por el cual podemos andar. Es hermoso ver al sol salir cuando hay desesperación, cuando parece que no hay esperanza. Es hermoso ver el día aclararse para ver por dónde estoy andando. Hincha el corazón de nuevo con la esperanza y el anhelo de poder continuar. Ahora esa es una imagen que se acerca un poco a la manera como los centinelas anhelaban esa mañana. Richard Baker habla sobre esto y dice, los que velan esperando la mañana esperan que se levante el sol para que los libre de las tinieblas que impiden la vista. Pero yo espero que se levante el sol de justicia para que disipe los horrores de la oscuridad que atemoriza mi alma. Ellos aguardan la mañana para tener luz en la que andar. Pero yo espero la aurora de arriba para que dé luz a los que están sumidos en la oscuridad y sombra de muerte, para que guíe sus pies por el camino de paz. Hermanos, anhelamos y tenemos una esperanza en Dios que refleje que nuestras fuerzas y posibilidades se agotan. ¿O sigues confiando en ti mismo aún cuando todo alrededor es oscuro? Hay gente necia también, ¿no?
Y hablando con el pastor Dani me decía, algunos querían pasar en medio de la noche y en medio de un arroyo, porque dicen, no, yo puedo. Pero el centinela en la noche dice simplemente, yo necesito que llegue el día. No puedo hacer nada más. El único en quien debe estar nuestra esperanza, hermanos y visitantes, es Dios mismo, es el Señor. Pero no solo es una esperanza individual. El salmista estaba hablando de una esperanza individual, un perdón de pecados individual en la primera sección. Clamamos a un Dios santo, clamamos a un Dios de esperanza, pero también clamamos a un Dios que ha redimido a un pueblo para que también ese pueblo tenga ese tipo de esperanza. Y eso me lleva al último punto, versículos 7 y 8. Clamamos al Dios que redimirá a su pueblo. Oh Israel, dice el salmista, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay poca redención. No, en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Ahora es maravilloso cómo el salmista inicia y termina el salmo abordando el mismo tema. Inicia abordando la redención extendida por Dios a hombres quebrantados por su pecado, pero ahora termina abordando la redención que se extiende no solo a personas de manera individual, sino a todo un pueblo que ha sido llamado y redimido por Dios. Hermanos, Dios tiene un pueblo de redimidos. No hemos sido salvados ni hemos recibido esperanza para tenerla solamente de una manera individual, sino principalmente hemos recibido esa esperanza individual porque somos llamados para ser parte de un pueblo, de un grupo, de una familia, de una congregación de aquellos que han sido redimidos por el Señor. Dios tiene un pueblo de redimidos. Por eso, para pertenecer a esta iglesia, buscamos como miembros, los que hemos entendido que debemos caminar en el Señor, buscamos reconocer a los que vamos a recibir como personas que caminen también como redimidos. No simplemente por llegar, llegamos a hacer tantos o esto y recibimos a cualquiera, solo con una hora de entrevista. No. Queremos caminar con esas personas. Asegurarnos que ellos andan como redimidos también. El salmista ahora llama a todo el pueblo a compartir su arrepentimiento y su esperanza. Recordemos, es la oración de un corazón afligido, pero también es el canto que se da a un pueblo para que cante. Es un canto que se da para que recordemos, para que nuestro corazón sea instruido en dónde debe tener su esperanza y en quién es la única fuente de redención y de perdón. Iglesia, pueblo de Dios, esperemos en el Señor. Eso es lo que le dice él a Israel. Espera en el Señor. ¿Por qué? Porque en Él hay misericordia. Espera en el Señor, ¿por qué? Porque en Él hay abundante redención. En Él hay misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Por qué necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros? Ahora, la misericordia no es otra cosa, sino la bondad que se expresa a hombres miserables. Podemos decir que todo cristiano es un miserable que ha recibido bondad. Es un miserable que recibió bondad y el amor de Dios. Así que misericordia entonces, bondad expresada a hombres miserables, no dar aquello que los miserables pecadores merecen. Es decir, la misericordia es la que dice, tú eres un miserable pecador, mereces el castigo eterno. Sin embargo, en medio de tu miseria y tu desesperación, yo voy a extender mi gracia y mi favor para sacarte, para rescatarte, para comprarte. Y la manera como Él expresó su misericordia no fue otra sino entregando a Cristo, entregando a su Hijo, al Santo, para que pudiéramos ser acercados a Dios. Pero también en Él hay abundante redención. Y esta palabra significa ser rescatado de la cautividad, ser rescatado de una condición de miseria. Dios redimió a Israel de la esclavitud de Egipto. De igual manera, Dios redime a todos los suyos de la esclavitud del pecado.
El problema es que usted no va a reconocer que necesita ser redimido si primero no reconoce que usted es esclavo del pecado. Y algunos dicen, y me acuerdo, hace algunos años antes de conocer a Cristo, aquellos que abusaban ¿no? Yo lo controlo. Yo manejo mi pecado. Yo puedo. No, al final eso nunca pasa. El que comete pecado, dice el Señor Jesús, esclavo de pecado es. Sin embargo, Él nos ha rescatado. Así que el cristiano entiende que no puede ser librado por sí mismo. El esclavo no puede ser librado por sí mismo porque ni siquiera tiene un salario para comprar su libertad. El esclavo necesita que alguien lo redima, que pague el precio para dejarlo entonces en libertad. El Señor pagó el precio para que nosotros ahora andemos como hombres libres. Hermanos, debemos clamar a Dios y poner en Él y en su misericordia y sus palabras toda nuestra esperanza. Ahora debemos mostrar como pueblo que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Hermanos, miembros de esta iglesia, nuestra vida de iglesia debe reflejar que fuimos perdonados. Pero también que nuestra esperanza es Dios mismo. Fíjense que el salmista en algunas ocasiones dice, mi alma espera en el Señor, pero después él dice, mi alma espera al Señor. Esperamos estando unidos a Él, pero también lo estamos esperando a Él. Dios es nuestra esperanza. Por eso las tribulaciones y dificultades no tienen el poder de separarnos de nuestra esperanza. Por eso nuestra fe no depende de lo que nos rodea, no depende de las circunstancias. Usted trabaja en alguna empresa y usted se mantiene unido a Él siempre y cuando las circunstancias sean favorables. Cuando las circunstancias cambien, usted probablemente va a decir, muchas gracias. Pero nosotros y nuestra unión a Cristo, la fe que tenemos en Él, pertenecer a una iglesia no depende de las circunstancias, sino que es más fuerte que las circunstancias. La esperanza que tenemos es tan gloriosa que tiene el poder de traer luz a las circunstancias más oscuras que atravesemos. Llámese escasez, llámese enfermedad, llámese tristeza, llámese angustia. Así que nuestra esperanza alumbra los momentos oscuros que atravesemos, pero también le da sentido, trae luz a los momentos claros que tengamos. Porque no todo será aflicción, habrá momentos buenos. Habrá momentos donde tengamos lo que necesitamos y aún abundancia. Habrá momentos donde estemos pasando por buenas circunstancias, pero si no estamos unidos a Dios, no vamos a entender lo bueno de las circunstancias. Lo primero que vamos a hacer cuando recibimos algo inesperado, una provisión adicional es, ¿en qué me lo voy a gastar? ¿A dónde me puedo ir de vacaciones ahora? ¿Qué nuevo carro puedo tener? Pero el corazón agradecido y que ha recibido esperanza dice, wow, qué bueno es el Señor. ¿Cómo puedo usar esto de una manera sabia? ¿Cómo puedo usar esto para la gloria del Señor? ¿Cómo puedo caminar y mostrar que amo a mis hermanos? Tal vez manifestando mayor generosidad a un hermano, en vez de pensar en unas mejores vacaciones, tal vez o pensar en que alguien pueda tener unas vacaciones. Porque la esperanza que tenemos trae luz a los momentos buenos que el Señor nos permite vivir. Hermanos, Cristo es la razón de nuestra esperanza presente, pero también Cristo es la razón de la esperanza futura. Esperamos en Cristo hoy para vivir y caminar en esta tierra, pero también nuestra razón de esperanza futura es Cristo. Esperamos en Cristo hoy para vivir y caminar en esta tierra, pero también esperamos al Señor, es decir, esperamos a Cristo cuando Él regrese. Ahora es interesante porque son como si fueran dos tipos de esperanza, pero es la misma, ¿no? Esperamos en Él hoy y en Él esperamos porque fuimos perdonados, pero al mismo tiempo nuestra esperanza no ha sido consumada, ¿no? Ya la recibimos, ya la gozamos, la disfrutamos, pero aún no se ha visto todo lo que será. Aún está por venir. Aquel día
La luz entonces será perfecta. El centinela anhelaba la mañana. El creyente también anhela una mañana eterna. Un día glorioso donde en medio de la oscuridad del tiempo presente, de un mundo perverso, pecador, aborrecedor de Dios, egoísta, con guerras, con pobreza, se levantará el Rey verdadero y vendrá y alumbrará. Y entonces no habrá nunca más oscuridad, salvo para aquellos que lo hayan rechazado y queden entonces en tinieblas por la eternidad. Apocalipsis 22:16, Juan hablando acerca de las visiones del día final, de los últimos tiempos del apóstol Juan. Y entonces aparece el Señor en escena al final de su revelación. Verso 14, 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Después dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Apocalipsis, usted puede entenderlo como una carta de amor y esperanza del dueño de la iglesia para un pueblo que sufre. No tiene nada que ver con terror, al menos no para nosotros los creyentes. Dice el Señor: yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él viene. Aquel que esperamos es el lucero de la mañana. Aquel que esperamos es el que hace que todos los amaneceres y resplandores que veamos en esta tierra palidezcan. Aquel es el que hace que el mismo sol pierda su brillo. Cristo el Señor, a Él esperamos. Es a donde nos dirigimos para estar con Él. No esperamos la mañana para poder llegar a una casa temporal. Esperamos la mañana de la llegada de Cristo para llegar a nuestra casa permanente y eterna. Pero mientras llegamos a casa, también cantamos y nos afirmamos porque hemos sido redimidos por Él. ¿Dónde más entonces debería estar nuestra esperanza? ¿Dónde más nuestras almas deberían descansar y confiar? ¿A quién más deberíamos rendir nuestra vida como aquellos que saben que solo por Él podemos estar en su presencia? Solo por Él. Ahora, si usted está acá y está escuchando por primera vez este tipo de cosas, tal vez se está sintiendo como yo me sentía hace 22 años cuando empezaron a invitarme a una iglesia cristiana y ve la gente cantando y ve la gente cerrar los ojos y orar, y para usted tal vez es algo extraño, ilógico y tal vez tonto. Pero tal vez ahora, después de haber escuchado esto, usted pueda entender, y si el Señor abre su corazón, usted no solo podrá entender el tipo de esperanza a la que es llamado en Cristo, y no solo podrá entender que usted no tiene nada por lo cual Él pueda recibirlo, sino que usted necesita estar unido al Hijo perfecto, al verdadero y al santo, para que entonces sea aceptado por Dios. Si usted hoy entiende eso, entonces usted debe correr y poner su esperanza en el Señor. Solo unido a Cristo usted podrá venir a Dios, y solo unido a Él usted podrá tener esperanza. Y la buena noticia es que no importa qué tipo de hombre o mujer sea usted, todos necesitamos ese tipo de esperanza. Así que si usted está hoy escuchando estas cosas, yo quiero decirle, primero, que usted debe arrepentirse por haber vivido los años que ha vivido separado de Dios y separado de la esperanza verdadera. Debe arrepentirse por eso, pero debe correr al que da esperanza, aquel que espera a sus hijos venir. Venga al Señor, venga a Cristo. Iglesia, debemos poner nuestra esperanza en el Señor. Tal vez es redundante, pero hay que recordarlo. Porque solemos ser muy rápidos para desviar nuestra mirada y poner nuestra esperanza en otras cosas. Enseñemos a nuestras familias cuál es esta esperanza. Padres,
Enseñemos a nuestros niños dónde debemos poner nuestra esperanza. Ayudémoslos y enseñémosle a lidiar con la frustración de que las expectativas a veces no se cumplen. Padres, debemos preparar a nuestros hijos para que entiendan que a veces las cosas no se van a dar como esperamos, pero si tenemos una esperanza mayor, esa esperanza gloriosa va a iluminar sus vidas y va a poderlos ayudar a perseverar. Pero si les enseñamos que siempre es a nuestra manera, cuando llegue el día malo, solamente habrá aflicción y tristeza. Enseñemos a nuestras familias dónde está nuestra verdadera esperanza. Busquemos crecer en la palabra para aumentar en nuestra confianza al Señor. Crezcamos en esa confianza a Dios. Ahora, si usted, que es parte de nuestra iglesia, ha estado afligido y esta serie ha traído nuevamente ese recuerdo y esa percepción de que hay aflicción en el corazón, debe recordar las palabras del salmista, y es que en Él hay abundante redención. No importa qué tan grandes sean nuestros pecados, su gracia siempre es mayor. Su salvación gloriosa, eterna, dispuesta para los hijos, un manantial que no se agota. Los ríos de este mundo se van a secar, los arroyos, gracias a Dios, bajarán. Sin embargo, la fuente gloriosa y eterna de la gracia de Dios abundará para siempre. Es más, dice que en aquella ciudad celestial en medio habrá un río que corre por la ciudad y llega al árbol de la vida, al mismo árbol del cual no pudimos tomar a causa del pecado. Y aquellos que hayan lavado sus ropajes en la sangre del Cordero podrán acceder a Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a gloriarnos en Él, a adorarlo tal como Él es, hermoso, glorioso, eterno, justo, santo, poderoso, fiel, bondadoso, misericordioso, todopoderoso. Que el Señor nos ayude a poner la esperanza, a hacer un trasplante donde está nuestra esperanza, trasplantarla al lugar donde debe estar. De lo contrario, no habrá ninguna razón para tener confianza mientras caminemos por esta tierra, ni tampoco al partir. Oremos al Señor.